Bien, buenas noches a todos. Comenzamos hoy la clase de facturación de obra social. Esta tercer clase vamos a ver un repaso general para comenzar y entrar de lleno en lo que es la parte de cálculo, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en un principio y lo que vimos hasta ahora para poder entender o poder refrescar un poco lo que habíamos visto con respecto al nomenclador nacional y demás, ¿sí? Bien. Eh, Habíamos dicho que el nomenclador nacional, entonces, es un conglomerado de prácticas médicas, ¿sí? Y allí en ese nomenclador están representadas todas las prestaciones médico-asistenciales enumeradas según un código único para cada una de ellas, ¿sí? También habíamos visto que el nomenclador nacional tiene 4 secciones principales y 3 secundarias. ¿Qué tenemos? En la sección principal tenemos todos los códigos que corresponden a la intervención quirúrgica en la primera sección, en la segunda sección todas las prácticas especializadas, en la intervención quirúrgica están del código 01 al código 3 inclusive, ¿sí? La segunda sección, práctica especializada, va del código 14 hasta el código 43. Después tenemos las prácticas bioquímicas, las prácticas odontológicas. Y al final del nomenclador nacional tenemos las 3 secciones secundarias, que están las normas de facturación, ¿sí? Los instrumentos legales y el índice alfabético. Nosotros vamos a abocarnos a ver pura y exclusivamente lo que es la primera sección, ¿sí? Que corresponde a lo que es las facturaciones de cirugías. Y vamos a ver después al final un pantallazo de cómo facturar lo que son prácticas especiales, ¿sí? Pero principalmente vamos a ver lo que es la parte de cirugía, que es lo más complejo del área de facturación. Bien, en el nomenclador nacional, que es un conglomerado de prácticas médicas, sí, por lo tanto tiene una codificación para cada práctica, y esta codificación fue introducida por el Instituto Nacional de Obras Sociales cuando se creó el nomenclador nacional, ¿sí? Y esta codificación, el instituto lo tomó basándose, o mejor dicho, considerando una codificación de 6 dígitos. 6 dígitos agrupados en 3 grupos de 2 dígitos cada uno. ¿Qué representa cada código o cada dígito de ese código que se forma? Bien, en primer lugar, habíamos visto que el primer grupo hace referencia al, eh, a la parte del cuerpo en la cual se está haciendo la intervención quirúrgica. El segundo grupo, el órgano específico. Y el tercer grupo y la última parte hacia la práctica en sí, ¿sí? Bien, también vemos que en el nomenclador nacional, aparte de lo que es el código, la descripción de la práctica, tiene valores. Estos valores fueron introducidos justamente para, por ahí, facilitar un poco lo que era el valor que se pagaba a cada profesional, teniendo en cuenta que había siempre Argentina pasó por muchos conflictos de inflacionarios que hacían insostenible los valores monetarios que se fijaban en aquel momento. Entonces, ¿qué hizo el instituto? Consideró que era mejor darle un valor fijo a cada práctica y que cada profesional después eh, pelee o de alguna forma forme convenios con las distintas obras sociales o prepaga lo que fuere, ¿no es cierto? Para poder lograr el valor monetario. Entonces, fijó lo que nosotros vamos a llamar como unidades de galeno y unidades de gastos, ¿sí? Que son justamente lo que están dentro del círculo rojo, ¿sí? Tenemos, si ustedes buscan en el nomenclador nacional, tenemos en la primera columna son las unidades de galeno para el especialista, la segunda columna, la unidad de galeno para el ayudante, la tercera columna para el necesita y la última columna es las unidades de gasto, ¿sí? Cada código del nomenclador nacional va a tener para cada una de estas 4 secciones una unidad específica.
una unidad que no se modifica, ¿sí? Esa unidad no se modifica y después vamos a ver para qué se utiliza. Bien, continuando, tenemos que decir que dentro de lo que es las prácticas médicas, tenemos prácticas que son ambulatorias y prácticas que se hacen en internado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La ambulatoria, el paciente no queda hospedado, y en las internadas sí queda hospedado, ¿sí? Entonces, en las prácticas ambulatorias se le brinda al paciente sin la necesidad de que quede hospedado en la clínica. Y en el internado, todo lo contrario. El paciente queda internado, ¿sí? Bien. También tenemos, dentro de lo que son las internaciones, o sea, paciente hospedado, tenemos, por un lado, las internaciones moduladas, ¿sí? Cuando no hay cirugía de por medio. Acá tenemos los códigos que se facturan. Y después tenemos las otras que sí hay cirugía, ¿sí? Donde se va a facturar, por un lado, lo que es honorarios y por otro lado, lo que es gasto. También en la clase anterior habíamos visto la diferencia o a qué se denomina galeno, a qué se denomina gasto, ¿sí? Galeno es la unidad que nosotros vamos a considerar para saber cuánto es lo que le debemos pagar a un médico por realizar una práctica, ¿sí? Entonces, vamos, esas unidades de galeno, que es lo que nosotros vamos a multiplicar y lo vamos a llamar como unidades de galeno quirúrgica, especialista, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por las unidades que tenemos acá en el nomenclador nacional, ¿sí? Las unidades o el valor de la unidad de galeno es lo que se va a negociar con las diferentes obras sociales, ¿sí? ¿Cuánto vale, por ejemplo, en este código 010301 que estamos viendo en pantalla, dice que para el médico que realiza la práctica le corresponde 478.5 unidades de galeno, ¿sí? Este valor es el que se va a multiplicar por el valor de convenio. Es decir, que si nosotros firmamos con una obra social o con un centro de salud que el galeno especialista o el galeno quirúrgico especialista tiene un valor de 60 pesos, ¿sí? Es el valor monetario que nosotros vamos a multiplicar por la unidad de galeno para saber cuánto le tenemos que pagar al médico para realizar esta práctica, ¿sí? Bien, continuando entonces. Y así también lo que es la parte de gasto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, dentro de los tipos de cirugía, podemos decir que tenemos 3 grupos de cirugía. La cirugía simple, las múltiples y las de alta complejidad, ¿sí? Las simples son cirugías que no requieren mucho riesgo o no representan mucho riesgo para el paciente, ¿sí? Son prácticas comunes, prácticas que habitualmente se realizan en los distintos clínicas o sanatorios, ¿sí? Por ejemplo, una apendicitis, una cesárea, cirugía múltiple ya cuando hay más de una práctica quirúrgica. Por ejemplo, una fractura, se fracturó el brazo y la pierna, bueno, tenemos una cirugía múltiple, ¿sí? Y las de alta complejidad son aquellas que requieren que el paciente, por ejemplo, quede internado en terapia intensiva o en cuidados especiales, ¿sí? Cirugía del corazón, por ejemplo, trasplante. Son todas prácticas de alta complejidad. Bien, acá tenemos los ejemplos justamente que mencionaban los tipos de cirugía. Bien, decíamos también, ¿no es cierto?, que entonces lo que se va a negociar con las obras sociales son los galenos quirúrgicos para el especialista, los gastos quirúrgicos y otros gastos a los cuales nosotros le vamos a llamar como aranceles, ¿sí? Estos son los aranceles que se van a negociar con las diferentes obras sociales. Van a estar comprendidos dentro galeno quirúrgico especialista para facturar todo lo que es cirugías, ¿sí? La parte de honorario de cirugía, gastos quirúrgicos, ¿sí? Va a ser el valor que nosotros vamos a tomar para calcular de acuerdo a la unidad de gasto quirúrgico que le asigna el nomenclador,
para facturar el costo de la cirugía, ¿sí? Gasto de pensión, por ejemplo, vamos a utilizar para facturar todo lo que es la parte de hospedería del paciente en el sanatorio. Se va a facturar la cama, se va a facturar lo descartable, ¿sí? Todo eso como gasto pensión. Bien. Entonces, ¿qué es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos son los valores. Acá le estoy dando un valor como referencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos o qué es lo que la clínica o la obra social va a negociar con los diferentes médicos? ¿Sí? Son esos valores. Galeno especialista, galeno práctica o no especialista, ¿sí? Gasto pensión, gastos quirúrgicos. Estos valores, galeno especialista, gastos quirúrgicos y gasto pensión, son lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo en las diferentes cirugías que vamos a tener, ¿sí? Bien. Volviendo entonces a lo que es las prácticas quirúrgicas, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquitito cómo hacer el cálculo, ¿sí? Vamos a ver una práctica quirúrgica, vamos a ver qué es lo que se factura, cómo se logra el valor de facturación que tiene que cobrar el médico y cuánto se le tiene que pagar a la clínica y qué es lo que pagamos a la clínica, ¿sí? Bien. Ya tenemos acá, por ejemplo, armado. Esto es parte de un trabajo práctico que hicimos, ¿sí? O que vamos a hacer, ¿sí? Nosotros tenemos el galeno general, galeno especialista, gasto quirúrgico y gasto pensión. Como le decía, estos son los valores que nosotros vamos o que la obra social va a negociar con los distintos médicos o clínicas, ¿sí? De cuánto es lo que va a valer cada uno, ¿sí? Acuérdense siempre, cuando hablamos de gasto galeno especialista y galeno quirúrgico o gasto quirúrgico, estamos hablando pura y exclusivamente para lo que es la parte de cirugías, ¿sí? Las otras prácticas que no son cirugía, es decir, que van del código 16, perdón, el código 14 hasta el código 40, hasta el código 40, se va a utilizar para, eh, o sea, se va a utilizar el valor fijado como galeno práctica. Del 40 al 43, gasto pensión, ¿sí? Y el galeno quirúrgico y el gasto quirúrgico para lo que es cirugía, ¿sí? Bien. Tenemos el trabajo práctico, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos parte del nomenclador nacional, la descripción, los códigos de la descripción, y los valores ya que le asigna el nomenclador nacional a cada uno de estos códigos, ¿sí? Si ustedes buscan en el nomenclador nacional el código 010101, van a ver que le asigna 531.75 unidades de galeno para el especialista, 106.5 para el ayudante, 361 para gastos. Bien, como el código está comprendido entre el código 1 y el código 13, corresponde a una práctica quirúrgica, ¿sí? Entonces, el especialista es el médico que opera, el ayudante es el médico que le asiste al especialista dentro del quirófano. Y los gastos quirúrgicos es el gasto que tiene la clínica o que va a cobrar la clínica por permitir que le hagan en su quirófano esa práctica, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres agentes que intervienen dentro de esta facturación. Por un lado, el médico especialista, el médico que le asiste y la clínica que cobra el gasto de cirugía. ¿Cómo realizamos la práctica? Bueno, yo como tengo un Excel, vamos a utilizar la tabla Excel tiene muchas fórmulas y podemos hacer mucho más práctico, ¿sí? Bien, vamos a tomar fórmula. Primero, tenemos que calcular el valor que va a cobrar el especialista, ¿sí?
¿De qué forma hacemos? Primero, seleccionamos las unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional y le multiplicamos por el valor que nosotros tenemos por convenio para cada unidad de galeno como especialista. ¿Sí? Al dar Enter me tira el valor monetario que debe cobrar el médico por realizar esa práctica. Si el ayudante, por ejemplo, para el ayudante es el mismo caso, ¿sí? Seleccionamos la unidad de galeno y vamos a multiplicar. Si el ayudante es especialista, multiplicamos por 60. Si el ayudante no es especialista, multiplicamos por 30. Ténganlo bien en cuenta esto porque para hacer el cálculo, nosotros vamos a tener que considerar si el médico que realiza la práctica es especialista o no. Entonces, si es especialista, le corresponde 60 pesos por unidad de galeno. Si no, 30 pesos. ¿Sí? Bien. Ponemos que el ayudante también es especialista en esta rama, entonces por lo tanto le corresponde 60 pesos. Y tenemos el valor que cobra el ayudante. Para lo que es la parte de gasto, hacemos el mismo cálculo, solamente que tomamos gasto quirúrgico. ¿Sí? Entonces, resumiendo, para hacer el cálculo monetario que debe cobrar el médico especialista, multiplicamos las unidades de galeno que le asigna la Nomenclador Nacional por galeno especialista o galeno quirúrgico especialista. Para el ayudante, lo mismo. Y para gasto, gasto quirúrgico. Bien. Vamos a simular, basado en esto acá. Antes que nada, les explico. Si ustedes quieren resolver esto, ¿sí? Hay una fórmula donde hacen arrastre y automáticamente le calcula todas las prácticas, ¿sí? Bien. Pasamos nuevamente a lo que es una práctica en sí o cómo facturar una práctica, ¿sí? Yo voy a copiar esto acá para tener como referencia. Bien. Por ejemplo, tenemos una cesárea. Una cesárea, ¿sí? Y sabemos que el paciente, por ejemplo, ingresó el día 20 de febrero y salió el día 22 también de febrero, ¿sí? Cuando el paciente ingresa para una cirugía y sale de alta, vamos a tomar, siempre tengan en cuenta, se va a tomar el día que ingresa y se va a contar el primer día, que es el ingreso, el día que está intermedio, los días intermedios, pero no se va a contar el día que sale de alta, ¿sí? Por eso, si ingresó el 20 y salió el 22, tenemos 2 días de internado que tuvo el paciente, ¿sí? El día 20 y el día 21. Y el día 22 no se cuenta porque es el día que salió de alta, ¿sí? Bien. Vamos a suponer que estuvo el doctor Manuel como cirujano especialista, ¿sí? Que es el especialista. El doctor Juan, que también es especialista, ¿sí? Que hizo la ayudantía. Y tenemos la clínica X, ¿sí? Bien. Tenemos una cesárea. ¿Cesárea qué es? Cirugía. Bien. Si tenemos una cesárea, tenemos una cirugía. Si buscamos en el nomenclador nacional el código de cesárea, 110403. Es el código de cesárea. ¿Tá? Entonces tenemos, por un lado tenemos que facturar los honorarios. Ayudante y los gastos. ¿Sí? Las tres cosas tenemos. Sabemos que los honorarios van a ser para el doctor Manuel, la ayudantía para el doctor Juan y los gastos para la clínica. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bien,
vamos a buscar en el nomenclador nacional cuánto le asigna de unidades de galeno para lo que es honorario, ¿sí? Tenemos 228 unidades. Bien, 228 unidades. De ayudantía, no me acuerdo de memoria en este caso, no voy a ir al nomenclador porque me demora mucho. Entonces, vamos a poner que tiene 58 unidades. Y de gasto tiene 166. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos el cálculo? Al doctor Manuel le vamos a cobrar, a pagar los 228 unidades de galeno por el valor que se acordó con la obra social de cuánto vale cada unidad de galeno, ¿sí? Como el doctor Manuel es especialista, le va a corresponder 60, ¿sí? Y tenemos el valor que se paga al doctor Manuel por realizar una cesárea. Lo mismo para el doctor Juan. Tenemos la unidad de galeno, ¿sí? Que son 58, y vamos a multiplicar por el valor acordado. En este caso, el doctor Juan es especialista, 60. Si el doctor Juan no fuese especialista en cirugía, en este caso en ginecología, le tomaríamos el 30, ¿sí? Pero como especialista, va 60. Y para la clínica, lo mismo. 166 unidades de galeno por gastos quirúrgicos. Perfecto. Bueno, acá tenemos resuelto lo que es la parte de cirugía, ¿sí? 110403 tiene 128 unidades de galeno para el honorario, 58 para ayudantía y 166 para gastos. Hacemos la multiplicación, 268 por 60 pesos, 58 por 60 y 166 por 45, y tenemos el valor que se paga por realizar la cirugía, tanto para el ayudante, para el especialista, para el ayudante, una cesárea. Por lo tanto, tenemos atención al recién nacido o los honorarios que va a percibir el pediatra que recibe a ese paciente, y por lo tanto tenemos que buscar en el nomenclador nacional el código 320104. 320104 dice que tiene 87.5 unidades de galeno, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por galeno especialista, ¿sí? Tenemos cuánto cobra el pediatra por realizar la terapia. Bien, ya tenemos a la mujer operada, al bebé atendido por el pediatra. El paso siguiente es llevarlo a la habitación, ¿sí? Donde el paciente va a quedar hospedado, ¿sí? ¿Qué vamos a facturar ahora? La pensión. La pensión es cuando el paciente queda hospedado en la clínica, ¿sí? Entonces vamos a utilizar gasto pensión. ¿Por qué? Porque es la hospedería del paciente. Bien. ¿Qué se factura en el caso de una cirugía? Cama y descartables, ¿sí? Si buscamos en el nomenclador nacional, lo más común que se factura y que suelen tener las clínicas es una cama, perdón, una habitación con 2 camas y un baño privado. Código 430101. Y lo descartable, 431001. ¿Sí? Bien, si buscamos en el nomenclador nacional, el código 430101 tiene 57 unidades de galeno. Y el 431001 tiene 5 unidades. 4301. Ahí me comí un 0. Bien. 57 y 5 unidades. ¿Cómo sabemos qué le vamos a facturar o qué le vamos a cobrar a la obra social o en este caso, lo que va a facturar la clínica? Es las 57 unidades de gastos, ¿sí? De pensión, multiplicamos por 45 pesos, que es lo que vale cada unidad de gasto, ¿sí? Y tenemos cuánto se le cobra al por el uso de la habitación por día, ¿sí? Estos 2.565
son por cada día de internación. ¿Tá? Y 5 unidades de gasto de descartable, también por gasto pensión. Y tenemos 225 pesos. Es decir, que 2.565, perdón, más 225 pesos se le cobra por cada día que la paciente esté internada en la clínica. ¿Tá? En este caso, de esta cirugía, la paciente tuvo 2 días internada. Así que tuvo el día 20, el día 21 y el día 22 se fue de alta. Por lo tanto, tenemos 2 días. ¿Cuánto la clínica va a cobrar por eso? Es los 2.565 pesos por 2 días de internación. ¿Sí? Y los 225 descartables también por 2 días que tuvo internada. ¿Sí? Por lo tanto, los 2 días de internación, la clínica va a cobrar 5.580 pesos de lo que es la parte de hospedaje de esa madre que tuvo la cesárea y tuvo su bebé dentro de la clínica. ¿Sí? Ah, perdón, acá me estaba olvidando de un paso. El recién nacido no queda en el pasillo, por lo tanto también tiene que quedar dentro de la habitación de la madre. ¿Sí? Y al quedar dentro de la habitación de la madre, también tiene un costo. 430105, que es el código que se factura, ¿sí? Y tiene, si buscamos el nomenclador nacional, un valor determinado, que en este caso no lo tengo presente, no me acuerdo, así que vamos a poner que tiene 57 también unidad de galera. El mismo procedimiento, 57 por gasto pensión, y como estuvo 2 días internado el bebé, también hacemos el mismo cálculo acá, ¿sí? Y la sumatoria es de estos 3 valores. Entonces, 10.710 pesos se le va a cobrar a la paciente o a la obra social por tener 2 días internado después de una cesárea a la madre y al bebé, ¿sí? La sumatoria de todo esto acá es el cierre final de la facturación, ¿sí? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que le agradezco por haber participado de esa charla. No sé si tienen alguna duda que quieran hacer. ¿Se entendió la Buenas clase de noches, hoy? Sí, buenas noches, profesor. buenas noches. Tengo una consulta. Decime. Yo estaba haciendo facturación presencial y por motivos de pasantía me pasaron a virtual. Ujú. Por tal motivo no hice el parcial y estuve revisando que en su planilla del primer parcial usted me puso un 1, pero yo no pude participar porque estuve haciendo pasantía. Claro. Sí, hoy justamente me enteré ¿vos sos de San Vicente o de Aritoblo? No, de San De San Vicente. Vicente. Bueno, hoy sí me dieron un listado de 3 alumnos que se habían cambiado. Yo la verdad que cuando corregí ese parcial no Sí. sabía de la situación, por eso puse el 1, ¿sí? Ah, está Pero bien. se va a rever. En este caso, tu parcial va a ser el día martes próximo, ¿sí? Bueno, está Virtual. bien. Quería consultar eso. Sí. Ajá, virtual igual que los demás, ¿sí? Bueno, Después está de bien. escribirme por privado, pásame tu dato, así Sí. te tengo en cuenta y hago la corrección en el sistema, ¿sí? Ok, Bien. profesor. Gracias. ¿Le quedó en claro entonces esta parte? Sí, y ¿Sí? también entendí cómo sacar el presupuesto con el nomenclador. Bien, perfecto. Bueno, la Gracias. clase que viene, el próximo martes, vamos a hacer eh, el parcial, que va a durar media hora, vamos a arrancar a las 20, finaliza a las 20:30, ¿sí? El parcial, y ahí arrancamos a las 20:30 ya con la clase, ¿sí? Entonces adelantamos un poquito.
Bueno, ¿y la clase va a ser por Zoom también? La clase la vamos a hacer por Zoom también, sí. Ok, está ¿Sí? bien, profe. Perfecto. Igual esta clase, si ustedes la quieren volver a ver, queda, queda grabado y voy a tratar de levantarlo al campus. ¿Alguna pregunta más? Sí, perfecto, buenas noches. De mi parte no, profe. Bueno, si no hay más preguntas, entonces finalizamos por ahora la clase y cualquier duda que tengan, lo pueden hacer consulta por el grupo hasta las 9:30, ¿sí? Profe, sí, Bien. Buenas noches a todos y cualquier cosita me escriben o me pueden mandar audio al grupo, así les respondo a todas las preguntas, ¿sí? Bueno, buenas noches.